De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva edición de Mundo en Clave, tratando de dar una mirada diferente sobre el escenario internacional. Y digo Mundo en Clave, yo tendría que decir vecindario en clave, porque el mundo se ha convertido en un vecindario en donde todo depende de todo, de todos dependemos de todos. Hoy vamos a tocar un país que no les voy a decir todavía, solamente recordarles que aparte de aquí nuestra casa, Radio Caput, este programa se va a emitir mañana martes a las 16 horas en la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, en RPD, Radio FM 97.5 en Oberá Misiones los miércoles a las 20 y casi todos los días los programas que se van sucediendo a lo largo del tiempo en Radio Pista Urbana, una radio online, amiga y colega. Y allá en las operaciones técnicas está Lucas Loza. Iba a decir Martín Loza, pero Martín Loza está en otro turno, el hermano, ¿no? Lucas Loza, gracias por estar ahí dirigiendo los botoncitos. Y me pasás la música a ver si alguien puede llegar a deducir qué lugar en el mundo vamos a visitar hoy. Šetam se po kući u boksama I šlapama, glava mi je čelava, drobina mi dlakava, pušin mali cvi, da me ne bi sjebalo, slušam ovaj beat I repam pred ogledalom, slušaj ritam, 7-8 metrika, vakav rap nema Evropa ni Amerika, tafa tefe... Baja, ya me di cuenta que no voy a acertar jamás con esa vocalización. Por supuesto, a mi lado falta hoy, pero por un ratito nomás, mi compañero y colega Hugo Gulman, que es el que selecciona esta música y que nos pone en la trampa de intentar entender o deducir de qué vamos a hablar hoy. Pero yo voy a hacer la introducción que acostumbro a hacer cada semana, como para tratar de intentar, de dar alguna pista. Les cuento que la caída de Occidente seguramente no ocurrirá mañana ni pasado. Pero como dicen los analistas, el camino de la decadencia ya comenzó. Aseguran que el modelo se agotó. Si bien todas estas expresiones son lugares comunes, parece evidente que los conflictos que se plantean anuncian y profundizan esa degradación que resulta inevitable. Pero aún hay mucho para desarrollar, aprender y analizar para llegar a la comprensión de los movimientos que la geopolítica nos muestra. A lo largo de la historia, los imperios tuvieron sus procesos ascendentes y luego su inexorable caída, dejando tras de sí muchas articulaciones que permanecen a través del tiempo, formando un sedimento histórico que se consolida en las nuevas formaciones políticas, sociales y económicas. Por eso, el proceso de aprendizaje es continuo y no se detiene. Europa es hoy la muestra que cae en cámara lenta y que hay que mirar para comprender que la historia se alimenta también durante la caída. Los dibujos delineados en los mapas sufren cambios de trazado y de color, con una dinámica cada vez más pronunciada y hasta quizás esas líneas desaparezcan, dando formas a nuevas relaciones entre los pueblos y sus organizaciones políticas y de producción. Y con el mismo grado de desorden racional de estos enunciados se vislumbran nuevas propuestas. Hoy vamos a analizar un país que no escapa ni escapó
a esa dinámica de cambios en su forma de presentarse en el mapa del último siglo y medio, en la agitada Europa, que va quedándose sin aire. El destino es hoy Croacia. Tiene tierra que contiene el dolor de opresiones coloniales. Déjamela de fondito un poquito, aunque no entendamos nada, ¿no? Sabemos que es un ritmo que está copiado de Occidente. Vamos a entrevistar para hablar de Croacia, o entrevistamos este fin de semana, hicimos un Zoom con él y lo vamos a pasar al aire, con Marcelo Brignoni, que es periodista, es analista internacional, filósofo, historiador, autor de La Razón Populista, y él tiene una mirada bastante crítica sobre la forma de observar la decadencia de Europa y las relaciones de poder entre los actores principales de la vida moderna en el mundo y su influencia en cada uno de los procesos que vive cada país. En el caso de Croacia, apuntamos a él porque ya lo habíamos tenido a Marcelo hablando, creo que de Albania. Él conoce muy bien esa zona y las relaciones de puja que hay en esa costura entre la Europa occidental y la Europa oriental y la influencia soviética de entonces, Rusia de hoy, los miedos, los temores. Y le preguntamos, en el primer video que vamos a ver, le preguntamos sobre cómo ve los mojones de Croacia en la historia del último siglo. Y esto es lo que nos decía. Mira, básicamente yo creo que tres. La importancia de Croacia en, digamos, los acontecimientos que, si bien no fueron estrictamente en Croacia, fueron en la región de influencia de Croacia, que determinaron gran parte de lo que después sería la Primera Gran Guerra Mundial. La segunda cuestión, la nunca del todo aclarada relación de Croacia con el régimen nazi alemán, que siempre sobre eso ha habido idas y vueltas. Lo cual inclusive ha motivado una mala relación histórica de Croacia con sus vecinos, sobre todo con Serbia, y no solo con Serbia. Y por último, me parece que hoy es tal vez el único de los países de la vieja Yugoslavia con una vocación cierta de protagonismo europeo y de asumir los valores actuales de la Unión Europea como propios. Como todo el mundo sabe, el resto de los países de la ex Yugoslavia tienen situaciones de grietas sociopolíticas bastante importantes, y Serbia hoy, de todos los países de la ex Yugoslavia, tal vez sea el país más pro-ruso y antioccidental de los, digamos, siempre Croacia y Serbia mantuvieron una discusión sobre la hegemonía, sobre la influencia de la ex Yugoslavia. Los demás países que formaban parte de la ex Yugoslavia, siempre fueron una especie de terceras partes. En esta discusión siempre Croacia, por lo menos en mi opinión, ha sido bastante más pro-europeo y Serbia ha sido bastante menos pro-occidental, no diría pro-europeo, pero pro-occidental, porque en realidad Europa del Este nunca fue del todo pro-occidental. De ahí viene esta vieja discusión que en su momento la diplomacia rusa llevó adelante con bastante esplendor para generar influencia en la región, esta vieja discusión de la Eurasia, que era esa sumatoria de Berlín hasta el mar de Japón. Somos todos más o menos hermanos, y por más que ustedes sean europeos occidentales, nosotros rusos también somos en una parte europeos occidentales, y la propia existencia de Rusia como un país euroasiático, Rusia trató de influir de que esta concepción euroasiática llegara a Rumania, Bulgaria, República Checa, en buena medida no solo a lo que alguna vez fue la Unión Soviética, sino bastante más allá, inclusive hasta la propia Alemania Oriental, que hoy todavía tiene debate. Si vos ves la última elección de Alemania, es absolutamente divergente el comportamiento electoral en lo que era la vieja Alemania Federal de lo que era la vieja Alemania Oriental. En la Alemania Oriental, el partido que se impone en la elección general y que pone a Merz como nuevo canciller, en algunos distritos de Alemania, de la ex Alemania Oriental, sale tercero, detrás de Front Deutschland y de la alternativa de Front Deutschland, y detrás de la vieja izquierda reconvertida
y hoy liderada básicamente por mujeres y con el principal apoyo de la juventud alemana a ambos lados del viejo muro. Bueno, de alguna manera Marcelo Brignone afirma lo que dijimos al principio. Esto se ha convertido en un vecindario porque la influencia de países que son limítrofes a Croacia y otros que no son tan limítrofes o tan cercanos. Lo que pasa es que en Europa se ocurren estas cosas. Un país se constituye como Croacia con apenas el tamaño un poquitito más grande que Jujuy y con 4 millones de habitantes, que sería más o menos la población de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos hablando de un país con una trayectoria histórica muy fuerte, sin embargo, pequeño, ¿no? Fue parte de Yugoslavia, luego se dividió, y sin embargo, la impronta del pueblo croata queda, inclusive, ya vamos a ver después, tiene algunos enviados aquí en la Argentina, porque hay una comunidad importante de croatas en la Argentina. Ahora, la segunda pregunta, o el segundo cuestionamiento, que además de lo que le preguntamos, derivó en otro montón de cosas, fue preguntarle sobre la política interna de Croacia, ¿no? Europa sí, Europa no, es una disyuntiva que hoy casi todos los países del este de Europa tienen, ¿no? Si son europeístas, si se quieren integrar. De hecho, creo yo que la moneda croata aún no es el euro, a pesar de ser parte de la Unión Europea. Lucas, ¿nos das el segundo video que grabamos con Marcelo Brignone? Mira, en realidad hay un tema que inclusive trasciende la situación de Croacia, que va bastante más allá, porque inclusive en lugares insospechadamente antieuropeos, como los países bálticos, que históricamente han tenido una situación de mucha tensión en la disputa de ocupación colonial entre Alemania y Rusia, estamos hablando de Letonia, Lituania y Estonia, siempre en esos lugares hubo un profundo sentimiento antirruso. La pérdida de calidad de vida, digamos, la desinversión de Alemania, que prácticamente sostenía económicamente esos países, ha hecho que hoy este movimiento también esté ahí. Y también está en Croacia y también está en el resto de Europa. Hoy, digamos, el grueso de Europa tiene partidos prooccidentales y partidos antioccidentales. En esta puja de partidos prooccidentales y partidos antioccidentales, Croacia no está al margen, pero paradójicamente es una puja que no es estrictamente ideológico. Hay partidos antioccidentales de ultraderecha, pero también hay partidos antioccidentales de izquierda, como el Die Linke alemán, que es un partido claramente antiatlantista, y lejos está de ser un partido de ultraderecha. De hecho, es el que compite en el electorado disconforme alemán con Alternative für Deutschland, que es un partido fundado básicamente sobre los valores antimigrantes, la xenofobia. ¿Y eso se repite también en Croacia? Es decir, ese esquema. Eso se repite en Croacia, por lo menos de lo que yo veo es que las alternativas antieuropeas en Croacia hoy son bastante minoritarias. Croacia es un país relativamente chico, está casi cerca, los últimos censos indican que estaría alrededor de los 4 millones de habitantes. Por la propia situación de sus dificultades económicas, tiene dos temas Croacia. Uno, tiene una situación poblacional bastante parecida, salvando las distancias, a la de Uruguay. Tiene mucha emigración y esa emigración a veces retorna temporalmente, sobre todo para trabajar en áreas de turismo, lo que sería Split, que es una zona turística de Croacia, de las más importantes de Europa. El costo de sus instalaciones es bastante más barato que lo que puede ser la Costa del Sol española o la costa de Francia mediterránea, la Costa Azul. Entonces, eso hace que tenga una movilización. Pero Croacia sí tiene una característica que la diferencia de muchos de los otros lugares de Europa Occidental, que tiene una política bastante restrictiva y tiene una historia cultural de poca seducción para la inmigración no croata. Croacia es de los países prooccidentales, tal vez de los que tengan menos inmigración, porque inclusive no tiene del todo clara la condición religiosa, viene una vieja pelea entre la cosa laica comunista y la cosa de la influencia ortodoxa. La Iglesia Católica ha tenido solo una influencia menor
sobre todo a partir de lo que significó en su momento como mecanismo de resistencia anticomunista la Iglesia polaca, que inclusive tuvo un papa, pero me parece que hoy está, de los países de esa región, te diría que Croacia tal vez tenga dos características, sea el más estable políticamente y el más proeuropeo, de lo que yo veo hoy por hoy. Con respecto a la estabilización de la que hablas, estamos hablando desde el 2000 más o menos, ¿no? Que la situación política se estabilizó, digamos, dentro de una democracia occidental y de alguna manera con eso se cerró el periodo de la independencia, que fue una guerra entre el 91 y el 95, más o menos es eso los tiempos que se manejan. Bueno, eso también es un dato no menor lo que vos planteás, porque esa guerra termina laudándose no tanto por las virtudes militares de Croacia, a su favor en buena medida, sino por la clara intervención de la OTAN contra Serbia y Milosevic. Entonces ahí también hay una vocación de los croatas por un lado y del occidente pro-norteamericano por el otro, de tener en Croacia, en esa región, como el aliado más confiable, por sobre Serbia, por sobre cualquier otro de los países ahí, por sobre Macedonia, por sobre el propio Montenegro, ¿no? Bueno, más o menos entendimos cuál es la relación de Croacia con sus inmediatos vecinos a partir de la política interna. La política interna en Europa no es una política que se ciña solamente al territorio, sino se ciñe a los vecinos, a las influencias clánicas, a las influencias de la población, y por lo tanto no es una exclusividad. Sin embargo, los croatas son un pueblo relativamente diferente al resto de Europa, a tal punto que, bueno, que han creado alguna impronta en el mundo, ¿no? Aquí Hugo Gulman, que está llegando ya a los estudios, él es el que va, no solamente musicaliza y nos trae esta música absolutamente extraña que escuchamos todas las semanas, sino que también nos trae datos que tienen que ver con curiosidades, ¿no? Y en este caso voy a mencionar dos así como al pasar, antes de escuchar de nuevo a Marcelo Brignoni. Ustedes saben que los perros dálmata vienen de Croacia, son una raza desarrollada allí en la región de Dalmacia, ¿no? Es una de las partes, una región pequeña que hay en Croacia. Bueno, y aparte, si somos formales y vestimos traje y nos ponemos corbata, hay que recordar que la corbata parece ser una invención moderna de raíces croatas. La corbata tuvo mucho desarrollo, muchos cambios a lo largo del tiempo, pero bueno, se le atribuye que las raíces están en Croacia. Bueno, siguiendo con la entrevista a Marcelo Brignone, periodista, analista internacional, filósofo, historiador y analista de geopolítica, y en eso se destaca Marcelo, le preguntamos sobre los vínculos que les da a Croacia la posibilidad, que es su costa en el Adriático, la que le da una vecindad no solamente con Europa, sino con África también, ¿no? Con Libia, que tuvo mucho que ver. Los dos países, Italia y Libia, tienen que ver en las relaciones con Croacia. Y le preguntamos sobre esa vecindad, que derivó mucho más que la vecindad. Escuchen lo que dijo. Italia tuvo una política bastante activa sobre Croacia, pero ya hace un tiempo largo, en tiempo de Berlusconi. Berlusconi tenía una idea de ayudar a consolidar la supuesta estabilidad macropolítica de África. Berlusconi tiene un montón de cosas cuestionables, pero en términos geopolíticos italianos, lejos estaba de ser un tonto, y lejos estaba de ser Milei, como a veces lo emparentan. Él fue el que produjo dos cosas centrales. Una fue ayudar a que Gaddafi estabilizara su mecanismo de influencia sobre toda Europa, África del Norte. Gaddafi era un aliado muy confiable para Italia, y Gaddafi tiene una característica que era un gran productor de petróleo y era el principal abastecedor de las dos grandes empresas italianas, que son Eni y Agip, que nunca se sabe bien si son dos empresas o una sola, pero... Y eso generó una rispidez entre Italia y Francia, ¿no? Porque... Exacto, entre Italia y Estados Unidos centralmente, y el derrocamiento de Berlusconi y el posterior asesinato de Gaddafi tuvo como influencia central la necesidad estadounidense y francesa de evitar que Italia se transformara en un representante del petróleo africano en toda Europa occidental. Y que pudiese producir a precios africano, y que pudiese producir a precios competitivos también. Claro, en esta idea de expandir a Agip y Eni,
Croacia era Italia en esa época tenía dos ideas, a expandir allí viene a Grecia por un lado y a Croacia por el otro. Inclusive coqueteó en algunos momentos con avanzar hasta Armenia. Eso quedó medio detenido porque, bueno, todo el mundo sabe que a pesar de que la Unión Soviética no existe más, los rusos siguen considerando a Armenia casi como una provincia rusa. Es cierto. Entonces eso ha hecho que muy poco avanzar esa estrategia. Pero básicamente también hubo un mecanismo de seducción a Croacia para darle algunos otros beneficios, como esto que te cuento, como la idea de formar parte de la Comunidad Europea, como la idea de invertir en programas, más allá de que el Plan Marshall ya no existe, Estados Unidos a través de la USAID siguió destinando todos estos años millones y millones de dólares a sus supuestos aliados, en esta idea de la vieja idea demócrata de la USAID, que era la idea de presencia permanente. Algunos le llaman Force Power, otros le llamamos presencia permanente, que básicamente tiene que ver con financiar estrategias norteamericanas en ambos lados del mostrador. Y entonces ahora con Trump, ¿qué va a pasar? Porque Trump quiere bueno, desfinanciar. Es un tema bastante importante. O sea, Trump hay una cosa que descubre, no es que la descubre él, digamos, no es muy difícil de descubrir, pero descubre que el 95% del presupuesto que la USAID destinaba a sostener estrategias pro-norteamericanas, fronteras afuera de Estados Unidos, fue gente que apoyó a Kamala Harris en la elección presidencial. Hagamos una pausa acá y tratemos de ubicar a Croacia en el contexto internacional y su importancia geopolítica. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es el papel que juega Croacia en todo, o que pretenden de Croacia los grandes, la puja internacional, digamos? Es que hoy hay una puja internacional entre, digamos, la idea del nuevo mundo multipolar girando alrededor de los BRICS, impulsada básicamente por Rusia y China, está representada en la región por Serbia, claramente. En alguna medida también esto se está trasladando a lugares insospechados, como Eslovaquia, y en buena medida esta idea de Eslovaquia antioccidental, República Checa prooccidental, se podría hacer un paralelismo entre Croacia prooccidental, Serbia antioccidental en esa región. Esta disputa de los dos mundos, las dos banderas, es una disputa que atraviesa completamente Europa occidental y que inclusive produce situaciones bastante insólitas, como la elección de Nigel Farage en Reino Unido hace pocas semanas, que fue una cosa absolutamente no prevista y que inclusive puso patas para arriba a todo el sistema político inglés, porque entre las cosas que Nigel Farage plantea, emulando a nuestro streamer argentino, es la destrucción del NHS, que es el más importante, mejor y más antiguo servicio de sanidad y seguridad sanitaria público que existe en Occidente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay un nivel de confusión y hay un nivel de debate que implica que aquella vieja verdad que uno tenía cuando era joven de que el pueblo nunca se equivoca de votar, empieza a ser relativa. ¿Intereses chinos o rusos dentro de Croacia existen hoy? Existen, pero en poca medida, porque básicamente Croacia, la mayoría de las necesidades de Croacia son asistidas o por Alemania o por Francia o por Estados Unidos, en ese orden, y esto hace que un poco la posibilidad de intervenir en la región sea muy difícil. Lo que empieza a suceder es que medio que hay una especie de acuerdo de Guerra Fría. ¿En qué sentido acuerdo de Guerra Fría? Los rusos saben que Macron va a ser enemigo de ellos en Francia todo el tiempo, disputan quién puede ser el aliado de ellos en Francia. Hoy es el Frente Nacional de Marine Le Pen, que más allá de la proscripción de la que Marine Le Pen goza, está en muy buenas perspectivas para ganar la elección de Francia. Y eso hace que terceras vías empiecen a ser, digamos, muy difícil la supervivencia de terceras vías en los países de Europa. Esto sucede en Francia, donde, digamos, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon se desangra y se desvanece como alternativa política. Ya sucedió en España con Podemos. En buena medida sucedió con la izquierda italiana. Hoy la política italiana se resume a Meloni y sus aliados y el Partido Democrático y sus aliados, y no hay casi tercera vía. Y esto también empieza a suceder. Algunos dicen que esto es una mala idea, otros dicen que eso estabiliza un sistema político en un escenario de bipartidismo de dos caras,
y que en realidad no es del todo desalentado para las potencias, porque que en los países que no son sus propios países haya disputas sociopolíticas entre proatlantistas y antiatlantistas, mejora las condiciones de intervención y de intervención colonial en esos países, tanto sea para los BRICS o tanto sea para Estados Unidos. Esta idea de que Estados Unidos es un país imperialista y que la República Popular China aboga por la justicia social y la lucha contra el hambre en el mundo, es una idea un tanto naif que por lo menos de mi parte no comparto. Bueno, esta era la mirada que tiene Marcelo Brignoni, y ahora sí se incorporó el señor Hugo Gulman formalmente al programa de hoy. Aquí estábamos pidiendo disculpas. Pero Media falta, ¿eh? Media falta. Un tema médico me retrasó, venía de bastante lejos y bueno, así. Pero está así sano, señor Gulman. Estoy bien, ¿no? estoy muy bien como para disfrutar buena comida, buen turismo de Croacia, muchas islas. ¿Nos cuenta un poquito cómo es? Por ejemplo, a lo largo del Adriático, que ocupa una buena parte del Adriático. Sí, todo el litoral adriático es importante, es la cara. Hay alrededor de 1.200 islas, entre islas, islotes, arrecifes, 1.200, y no es un lugar tan grande, de tantos kilómetros. Sin embargo, fíjate la cantidad que hay, de las cuales, curiosamente, y también curioso porque no es una población muy numerosa, hay aproximadamente unas 50 que están pobladas. Ajá. Ninguna muy poblada, pero hay 50 que están pobladas. Otro dato muy curioso de Croacia es que tiene un espacio que te lo voy a leer, que... Vos sabés que intentamos con Lucas, antes de salir al aire, intentar leer los títulos de las canciones. Imposible de pronunciar. Imposible. Más consonantes, imposible. Sí. A veces las traduzco, pero esta vez no lo hice. Pero hay una representación, una localización que hubo en Game of Thrones, en Juegos de Tronos, la serie que fue tan exitosa, ¿no? Que se llama King's Landing. Yo no la vi, entonces no lo sé, pero bueno, fue filmada también en Croacia, justamente en un lugar dentro de Dubrovnik. Y tiene después unos cuantos lugares que son patrimonio de la humanidad, ¿no? Declarados por UNESCO. Y que a pesar de su tamaño tiene muchos lugares que son declarados. ¿Cuál es esa ciudad que está sobre el mar Adriático, que tiene una especie de fortaleza y que tiene unas vistas hermosas, según me contaron? A ver, ¿cuál puede Dubrovnik, ser? ¿No es? Porque Zagreb puede ser que sea Dubrovnik. Sí, después porque... está el lugar, la isla natal de Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una ciudad medieval también, amurallada. Sí. Hay comidas que tienen que ver con su costa, digamos, con la pesca. Hay muchas comidas. Mejillones, por ejemplo. Tenés después otra que es una comida, digamos, de estas que se comen en las calles, que es el fritule, se llama. ¿No? Bueno, no es difícil deducir de dónde viene el fritule. Más o menos, ¿no? ¿Pero qué tiene? A ver. Dice, son unos buñuelos fritos, por supuesto. Generalmente aromatizados, esto es interesante porque es aromatizado con ralladura de limón o naranja y un toque de aguardiente o ron, ¿no? Y esos se espolvorean con azúcar y son muy populares durante las festividades, pero estas cosas que se venden ahí, ¿viste? Hoy sería en la calle, una feria, kioscos, ¿no? Sí. Muchos postres tiene. Después tiene esto a vos te va a gustar seguramente, que son se llama sarma, y son las hojas de repollo rellenas de carne picada y arroz, cocinadas muy, muy lentamente en una salsa de tomate y pimentón. ¿Sabés qué tiene la cocina croata? Tiene una gran familiaridad con la húngara. Ajá. Acá en Buenos Aires hay un restaurante croata donde se come muy bien y tiene una sucursal, ¿sabes en dónde este restaurante? En Mar del Sur, 18 kilómetros más al sur de Miramar, una playa muy, muy chiquita. Que tenía un hotel famoso que después se cerró, ¿es ese? El hotel famoso que se cerró, que viene con todo un mito de que eran capitales nazis. Es cierto. El famoso hotel, que en algún momento habían empezado a
a construir una parte, hay unos andamios colocados, estuve no hace mucho tiempo y pasé por ahí, me llamó como mucho una puesta la en valor de algo histórico, pero no llegaron pero a ponerlo en valor finalmente. Bueno, en ese restaurante he comido algunas comidas que son muy típicas, que uno las tiene conocidas como de Hungría, por ejemplo el goulash, por ejemplo un postre que es exquisito, que siempre lo conocí como algo típico, es un postre muy tradicional de Hungría que se llama torta dobos, que es una torta exquisita y que la tienen también en Croacia. Que, claro, que tienen cierto parentesco la comida. Hay una familiaridad entre ambas. Vos sabés que van cambiando de acuerdo a la ubicación a frente a las regiones, al Ecuador, más picante, menos picante, eso tiene que ver con eso. En algún momento, si tenemos tiempo, al final hay un minuto donde le pregunto a Marcelo sobre los vínculos económicos con la Argentina, y él habla de las colonias, de las dos colonias más importantes croatas en la Argentina, que están en Santa Fe, a la que generalmente los embajadores croatas van de visita, pero bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Pero yo, antes de que vos entrases al aire, mencioné la corbata como... La corbata. Y los dálmata, como cosa curiosa. Y mencioné que es un país que tiene la superficie un poquitito más grande que Jujuy, no es más que eso, ¿sí? Claro. Sin embargo, Croacia ha estado en las noticias de manera permanente, el gran genocidio ahí, ¿sí? Dubrovnik y toda su presencia en la guerra, en fin, territorio áspero desde el punto de vista social también, no cualquier cosa. Tenemos que ir a la pausa, estimado Hugo Gulman. ¿Qué le parece a usted si nos vamos y volvemos en unos segundos? Vamos. Con más información sobre Croacia, Marcelo Brignoni, aquí en Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz. Cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave.
¿Nos cuenta Gulman qué música nos trajo? Este está Esto es bien típico, ¿no? Es una, sí, hay dos de las que traje que son típicas. Y la primera es un rap que te podría contar, que es un hip hop en realidad, que el hip hop más o menos llegó a Croacia alrededor de los 80, más o menos, ¿no? Y que se lo considera como digamos como una música muy popular que creció mucho. Estuve viendo unos cuantos videos y hay como una cosa, por un lado, de mucho conchetaje, para decirlo con unos términos más. Sí. Y por otro lado, sí, la protesta, habitual la protesta. Obviamente el tema del idioma nos impide por ahí conocer, pero obviamente las imágenes indican que está la protesta social, la queja y los reclamos. Uno de los temas que deberíamos tratar en este programa alguna vez es traer un musicólogo, pero que conozca de todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué el hip hop pudo atrapar o pudo contagiarse de tal manera en todas las latitudes? Porque este fenómeno lo venimos observando, vos que sos un investigador de este tema, y la verdad que habría que interpretar, porque hay dos cosas que se producen con una es la letra, que no alcanzamos a entender en todos los países, pero más o menos sabemos que es la queja popular urbana, ¿no? Así, no es la queja revolucionaria, no es la queja del Partido Obrero, sino es una queja urbana, ¿sí? Nació en Estados Unidos, se difundió. Y el otro es la incorporación del ritmo como parte de eso, ¿no? Es decir, unir el ritmo con la queja y darle el aporte natural de cada país, porque estamos escuchando, lo que estamos escuchando, hay una balalaika seguramente, sí. Que es un instrumento típico de esas latitudes. Hemos escuchado el derbaque en los países árabes, hemos escuchado las cuerdas en la música hindú, china, pero siempre dentro de eso, de ese corset que es la queja urbana popular. Hay un instrumento que por ahí tiene un sonido medio similar a la balalaika, ahora que la nombrás. Sí. Te digo porque además es un ritmo musical, además de ser un instrumento, como si hubiera un ritmo que se llamara guitarra, ¿no? Más o menos, que se llama tamburica. Tamburica. Y tiene un sonido muy agudo y lindo a la vez, es ameno, no es ese sonido agudo que te estalla en los oídos, y que encontré en Croacia varias interpretaciones de tango, donde se incluye, además del bandoneón, y supongo que hay músicos argentinos también en algunas de las cosas que vi, donde se incluye también la tamburica, perdón. Y me pareció interesantísimo la mezcla esa del tango, porque podría hacerte un paralelo con lo que siempre hablamos del hip hop, lo interesante que es ver cómo los instrumentos locales se incorporan a una música que está internacionalizada, claro, que está adoptada. Y así como hemos escuchado cosas maravillosas de hip hop o de rap africanas, ¿no? Con los tambores y con otros instrumentos. Bueno, en los últimos años se ha enriquecido. Aquí en Radio Caput hay un programa de jazz que es muy bueno, y incorpora también las fusiones que hay del jazz con la música centroamericana, con aquellos ritmos afroamericanos. Y bueno, a mí me parece que la música hoy, quizás porque tengamos un acceso mucho más fácil, ¿no? A través de internet, pero esas fusiones son muy interesantes porque dan vida a instrumentos en lugares donde no los pensamos. El bandoneón, que es un instrumento alemán, pero que se desarrolló en el tango y es parte protagonista del tango, ahora se difunde en otras latitudes y es interesante eso, ¿no? Cómo se difunden otros instrumentos en el tango también, porque en el tango entraron otros instrumentos que no pertenecían originalmente al tango. Tal cual. Bueno, continuando con nuestro derrotero ahí en Croacia. Yo quisiera el próximo corte que tenemos con él, la próxima pregunta que le hicimos tenía que ver con la economía, pero no dimos datos duros. Los datos duros yo le decía a Marcelo que los iba a dar yo al aire, y me parece que es importante
porque de alguna manera también traza algunos lineamientos sobre las dependencias que tiene cada país, ¿no? Antes yo dije que era tan chiquito como Jujuy, 4 millones, que es más o menos la población de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, bueno, tanto ruido, ¿no? Croacia. Producto bruto en dólares, ¿no? El Producto Bruto Interno es de 120.000 millones, una cuarta parte o el 20% de lo que es la Argentina en Producto Bruto, ¿sí? Ya él va a hacer una aclaración sobre la industrialización o la no industrialización del país. El Producto Bruto per cápita habla de 26.000 dólares anuales nominal. ¿Cuánto destinan a la educación? El 5%. Es un altísimo en relación a otros países que hemos visitado, que hemos hablado. ¿Y cuánto destinan a la salud? También importante, 7%. ¿Sí? Lo cual habla de una cultura que tiene que ver con eso de conservar los rasgos propios étnico-culturales de un país, y bueno, y el estado de salud a mí me parece importante. Eso me parece que fue heredado de la época soviética. Me parece que tiene que ver con eso. Tiene una deuda externa de 60.000 millones de dólares, que es más o menos el 50% de su Producto Bruto. Y un saldo negativo de comercio exterior de 14.000 millones al año, lo cual habla de su gran dependencia. ¿Quiénes son sus mandantes, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo explica nuestro amigo Marcelo Brignoni. Le pedimos a Lucas que ponga en punta el corto número 4, que es el que habla, y le pregunto de la economía. A ver. Si tuvieses que establecer más o menos el derrotero económico de los últimos años en Croacia, ¿tenés algún punto para destacar? No, Croacia está ahora, de lo que uno sabe, producto de su propia situación topográfica, con crecientes investigaciones mineras. No está claro que haya descubrimientos importantes mineros en Croacia, pero su propia situación topográfica indicaría que es una posibilidad latente. Obviamente, investigaciones llevadas adelante por empresas norteamericanas y canadienses. A eso iba, es decir, ¿quién financiaba la búsqueda de la riqueza? Canadá, de hecho, es el primero, según como se vea, el primero o el segundo inversor en investigación mineral en el mundo, Lo tenemos acá en Argentina y en todos los lugares. No solo la Barrick, que tal vez sea la empresa más famosa de Canadá y que los canadienses la usan como bandera pirata, o sea, todo lo que está mal lo hace la Barrick para que no se mire las demás empresas que hacen todo bien. Es una política muy inteligente de los canadienses. Pero básicamente eso. Por otro lado, tiene un mecanismo de muchas inversiones de estructuras de servicios europeas, vinculadas a servicios financieros, a servicios informáticos, a los que se conoce como servicios de nueva generación, porque no hay, si bien tiene una tradición de agricultura, Croacia más o menos milenaria, no es un país que tenga situaciones. ¿Y producción industrial? La producción industrial es muy escasa, porque inclusive aún en tiempos de su relación más fluida con la Unión Soviética, Serbia fue un país mucho más industrializado que Croacia. Croacia tenía otro rol, y de hecho, aún en su dificultad, la industria automotriz, que fue lo que más se desarrolló como industria liviana prosoviética, la industria automotriz en Europa del Este no tenía grandes desarrollos en Croacia, y tenía básicamente dos grandes faros, la empresa Dacia en Rumania y la empresa Skoda en Checoslovaquia, digamos. De lo que estamos hablando, de lo que era la industria liviana prosoviética en tiempos de la Guerra Fría. Croacia no fue beneficiario de estas estrategias. Bueno, esto pasó al olvido porque Skoda fue comprada por Volkswagen y Dacia es actualmente una subsidiaria de Renault. Pero en tiempos donde todavía existía la cortina de hierro de la Unión Soviética, Croacia y Serbia no cumplían ese rol en la idea de planificación centralizada de la industria liviana prosoviética. Bueno, escuchamos un poco el panorama general a grandes rasgos de la economía croata en función hacia afuera, ¿no? Sobre las influencias de las grandes potencias. Pero también recogimos algunos datos de lo que vive un croata cotidianamente. Y su salario más o menos está ubicado en los $1.100. No es malo el salario en función digamos, de los precios, porque tampoco son caros, no es una vida cara. El índice de desocupación
ronda el 7%, entre el 5 y el 7%, que es más o menos una cosa razonable. Me imagino que una de las grandes industrias debe ser el turismo. Exactamente, uno de los grandes ingresos es el turismo. Vos definiste algunos lugares, nos contaste algunos lugares, la belleza. De todas maneras, no es algo súper desarrollado, hay países de la zona que tienen desarrollado más el turismo. No es una población muy cordial. Lo decía Marcelo en alguno de los cortos, de los videos, dijo más o menos, no es una población agradable, no es una cosa que despierte el interés del gran turismo. Sí, a lo mejor de los tipos como vos o como yo, de latitudes más lejanas, no. El turismo europeo no es tan afecto a ir a Croacia, ¿sí? Y sobre todo porque la historia reciente de Croacia fue bastante conflictiva. De todas maneras, bueno, hay algunos datos, ¿no?, que uno va relevando. ¿Cuánto cuesta un kilo de pan, un kilo de harina? Los precios no son caros. De hecho, por ejemplo, un índice que a mí me resulta gracioso, hay países que no lo tienen porque no está McDonald's, pero el Big Mac, que se usa, está a $4.50. ¿Cuánto sería acá $4.50? $5.000 pesos. 5.000 y monedas. ¿Sí? Bueno, acá está mucho más caro el Big Mac, ¿no? Está recontra más caro. Entonces, bueno, el costo de la energía, como en toda Europa, se ha encarecido, está alrededor de los $100 mensuales, ¿sí? Una casa, digamos, con cuatro integrantes. El precio del agua, $30, más o menos como lo que está acá, un poquito más. ¿Cuánto se invierte del salario en comida? Ahí tenemos un buen promedio, lo que habla de que la comida tampoco es cara, cerca de del 30% del salario es lo que consume la comida. El cable, 10. Acá no te alcanza el 100. Acá no te alcanza el 100. Hoy, si sos jubilado, bueno, te tenés que endeudar. El servicio básico de TV por cable, que acá nos cobran ¿cuánto? 40.000 pesos. 40.000 pesos, más o menos, sí. Entre $10 y $15. El servicio de telefonía celular, más o menos, un plan básico, ¿cuánto cuesta acá? 30 lucas, 25, $30. $12 el más caro. Bueno, y con sueldos que son mucho mayores que acá. Con sueldos que son promedio mayor que acá. El promedio. $1.100 allá, pero son $1.100 que repartidos de esta forma, no te digo que te vuelves millonario ni que tenés una capacidad de ahorro, pero no tenés un déficit tan grande como el que tenés acá ganando eso, ¿sí? Eso desde ya. Bueno, el precio de la vivienda siempre es caro en Europa. No hay ciudades baratas, digamos, pero bueno, un alquiler de un departamento, de un dormitorio en una ciudad grande puede estar entre $400 y $600. Bueno, estos son datos indicativos, no son... como acá, con un sueldo mayor. Claro, como acá, pero con un sueldo mayor. Claro. Entonces significa que es más fácil vivir en Croacia. No te digo que nos vayamos mañana a Croacia, vamos a tener algunas dificultades de idioma, por ejemplo, ¿no? Parece. Y de comida también, te lo aclaro, porque una cosa es la comida exótica cuando uno está de paseo. Ahora, comer todos los días comidas exóticas, no sé. Estás ahí en un cruce en ferry de Italia. Eso es bueno, y hay relaciones muy interesantes. A ver, dentro de las posibilidades que uno analiza hoy en las relaciones internacionales son las hipótesis de conflicto. Y en el próximo video que vamos a ver, en el número 5, yo le pregunto, ¿no?, si Croacia tiene hipótesis de conflicto. Y bueno, escuchen lo que dijo. ¿Hay alguna hipótesis de conflicto con países vecinos desde el punto de vista estratégico, militar? Es una hipótesis de conflicto absolutamente irresuelta. Y si bien es cierto que el objetivo central de Estados Unidos, que era desmembrar a Yugoslavia en 7 países, fue conseguido. Al interior de Croacia, la Unión Europea y Estados Unidos han conseguido una estabilidad política razonable, propicia a sus intereses, pero en la región eso está bastante en debate y surgen todos los días situaciones, movimientos, y además porque la propia situación de países de fronteras muy laxas. Vos fíjate que las fronteras en la región son fronteras de 2 décadas, de 3 décadas. Las fronteras estabilizadas en Europa, la más nueva tiene 90 años, digamos. Entonces, eso es una situación que le da alguna situación de filtración.
Y la idea de que Croacia forme parte de la frontera de Schengen, esta idea de que vos ingresás a la Unión Europea y estás en cualquier lugar sin frontera, hoy empieza a ser revisada, no solo por la cuestión de lo que tiene que ver con Croacia propiamente dicha, sino porque hay una situación de absoluta pánico escenográfico sobre el tema de la actuación de los servicios secretos rusos del SRB en toda la región, con episodios, algunos bastante humorísticos, como el libro nuevo que salió en Argentina y demás, pero sí está claro que la dificultad operativa de los servicios de inteligencia de países tan pequeños y tan jóvenes para operar sobre potencias que operan en esas regiones contra los intereses de Estados Unidos hace que sea muy complejo. Por lo tanto, por lo menos la hipótesis mía es que, a diferencia de lo que otros creen, yo creo que el destino de países como Croacia, como los países bálticos, como la propia situación de Rumania que se dio recientemente con el desconocimiento de la elección, ese tipo de países van a tener enormes dificultades para salir de su estatus de colonia protegida de Estados Unidos, porque en realidad también hay una cosa que ya es un escenario bastante globalizado, que esta vieja idea, escenificada en algún momento por Sukarno y Perón de la tercera posición, hoy tiene pocos puntos de andamiaje porque los terceros en disputa no forman parte. Sí, lo dijiste antes. Ahora, no estás teniendo en cuenta o no nos estás contando, hablas de Estados Unidos como, digamos, perpetuo colonizador. ¿Qué pasa con Europa en este momento? Porque hay una disputa entre Europa y Estados Unidos sobre la hegemonía. No, yo creo que hay una disputa entre los demócratas y Trump. Uh-huh. Y Europa es un aliado de la política interna norteamericana a favor de los demócratas en contra de Trump. No tiene ningún nivel de autonomía. Ningún nivel de autonomía, ¿sí? Es el destino de los muchos países pequeños en Europa. Tal cual. Pero bueno, hay que ver cómo quedan en relación a si son... pasan a ser dependientes de los grandes, de los que son poderosos en Europa, que van a tener la posibilidad de alguna manera de confrontar relativamente también, ¿no? Por la posición que están ocupando ahora de incomodidad con Rusia y dependencia, ¿no? Así que también están los poderosos en una situación incómoda, pienso en Alemania, por ejemplo. Sí, pero claro, también la sumisión de toda Europa a los intereses de Estados Unidos forman parte de un destino común. Lo que no está claro es... Larry, tengo dos cosas placenteras, comida y música. Vamos, ¿qué preferís primero? Dame algún platito y después lo matizamos con un poquito de música. Me preguntabas por algo de pescado y te voy a tirar dos cosas muy interesantes. A ver. Yo sé que te van a gustar las dos. Una se llama brudet o brodet, que es un guiso de pescado, es picante, típico, es de la costa dálmata, hecho con una mezcla de diferentes tipos de pescado. A mí me encanta esto, tomate, cebolla, vino y especias, ¿no? Que se suele servir con polenta. ¿Es como un gefilte fish pero mejorado? Sería algo así, ¿no? Con varios pescados, no estaría mal pensarlo así, ¿no? Y después hay otro que también, yo quiero todo. Es un gefilte fish premium. Este se llama busara. Ajá. ¿No? Que es un plato sencillo. Bueno, una de las cosas típicas que hay en Croacia, de lo que hay mucho, pero mucho, son mejillones. Ajá. Interesante. Interesante, sí. Y es un plato que se hace con mejillones o con gambas que se cocinan en un caldo de vino blanco. Upa, eso es muy interesante. Y el vino es barato en Croacia. Con barato, ajo, sí. Con perejil y con pan rallado. Y es un plato costero, me preguntabas por los platos de mar, ¿no? Que es sumamente popular allá. Bueno, ¿no? Pero esto si lo matizamos con música del lugar sería mejor. ¿Qué nos trajiste? Vamos a ir con una música que es una danza típica de Dubrovnik. Hay que dejar pasar los primeros segundos, porque después empieza con un ritmo precioso. Aunque ya arranca con ritmo lindo, sí, ¿no? Sí, interesante. Esto está
está grabado en vivo. Ajá. Esto fue grabado en vivo y hay aplausos, gritos y todo atrás, porque es en el medio de una fiesta donde hay mucha danza. Muchos de estos bailes típicos son pura danza. Pura danza. danza. Interesante. Ahí se nota Theodorakis por ahí, la música griega, ¿no? La música griega. Sí. Hay mucha influencia. Bueno, tenemos que ir cerrando, entonces como nos queda pendiente cuál es la relación con la Argentina, vamos a pasar el video número 6, que yo lo ponía en duda, pero el tiempo nos da. Y fíjate lo que dice al final. Bastante trágico para nosotros, pero bueno, pásalo por favor, Lucas. Es una relación diplomática que básicamente tiene como eje la colonia croata en Argentina, que si bien no es numerosa, es muy activa. De hecho, en mi provincia, en Santa Fe, están dos o tres de los lugares de mayor influencia de la colonización croata en Argentina. Chobet es uno de ellos, en el departamento General López, al cual han ido casi todos los embajadores croatas que han estado en Argentina, han visitado Chobet, como una de las principales colonias croatas. La colonización croata en Argentina básicamente estuvo dada por agricultores, por lo menos en la información que uno tiene, y hoy no hay así una vinculación que yo conozca. Económicamente no hay vínculo destacable. No, digamos, porque inclusive Argentina está perdiendo a paso acelerado, que esto obviamente nadie lo dice porque solo importa la cotización del dólar, pero Argentina está perdiendo su influencia de mercado en Vietnam, en Egipto, el comercio con Rusia es prácticamente ninguno, y esta situación de tensión sobre el swap con China tampoco mejora la situación. Nosotros vamos rumbo a ser una colonia norteamericana pura y dura, tal vez inclusive con algún plebiscito a favor de cambiar nuestra bandera, que yo no aseguraría que sea negativo en el resultado popular. Una sentencia muy dura, ¿no? Para nuestro destino. Pero bueno, a ver, visitamos un país que ya habíamos tocado con Marcelo, yo lo conté al principio, Albania con él, ¿no? Y el conocimiento de esa zona te da también una perspectiva diferente en lugares donde por lo general nosotros en la Argentina no tenemos ni noción, ¿sí? Escuchamos algunas veces las noticias. Me parece que este tipo de enfoque que nosotros estamos haciendo, más allá de autoelogiarlo, es importante conocer para establecer vínculos posibles, ¿no? Lo que decía recién Marcelo con respecto a la economía es que la Argentina está perdiendo la posibilidad económica de relacionarse con un montón de países, más allá de los países grandes, ¿no? Y sé que, por ejemplo, a Croacia se exportaron algunos vehículos que tienen que ver con la agricultura, ¿no? De fabricación. Pero si ahora en la fabricación de vehículos, ¿no? Es decir, de automotores o de maquinaria agrícola, así es la palabra, si se detiene esa industria, no vamos a tener ni que exportar, ¿me entendés? Y con un dólar como el que tenemos hoy, más allá de si conviene o no conviene, se hace dificultoso para establecer relaciones con países como estos, que serían para nosotros un buen comercio, ¿no? Totalmente. Es decir, sumando todos estos países pequeños en los que no tendríamos oposición de otros países para negociar, ¿no? De las grandes potencias, porque son países pequeños sin tener una impronta demasiado profunda para los grandes capitales. Pero bueno, así recorrimos hoy Croacia. ¿Tenés algo más para pintar un final así más alentador? Una playa, por ejemplo, si vas, dos cositas, ¿no? Muy, muy breves, ¿no? Una playa que cambia de forma, se llama Slani Rat, es en la isla de Brad, que es una... esta es una alarma por una medicación, ¿no? Pero que es famosa por su forma. ¿La medicación es famosa? Es famosa esta isla porque tiene forma de cuerno que cambia según las corrientes y según el viento, ¿no? Así que, bueno, es curioso. Y después, uno de los lugares muy interesantes, obviamente, es Dubrovnik, ¿no? Que es una de las ciudades más importantes, la más quizá,
¿no? Que tiene más conocida que la capital, inclusive. Más conocida que la capital, que tiene todo un área medieval hermosísima, histórica, y que, bueno, que vale la pena conocer, y toda una zona costera también con vistas preciosas. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, no sin agradecer a Marcelo Brignoni, que estuvo presente, que gentilmente desde su casa ahí en La Plata nos comunicamos para hacer este reportaje, y sin olvidar que Mundo en Clave, esa mirada diferente sobre el escenario internacional, también lo van a ver este programa, la repetición en la radio pública de Marcos Paz, que es la 90.7. Claro, que además ahora podríamos decir, en lugar de la radio pública de Marcos Paz, la van a poder ver y escuchar en los medios públicos de Marcos Paz. Porque Marcos Paz además tiene un canal de televisión público y tiene además un medio gráfico público, así que bueno, nosotros le estamos enviando la edición de Mundo en Clave también en video, así que pueden vernos y escucharnos por ahí. También nos pueden escuchar en RPD, Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones, y alternativamente a las 4 de la tarde todos los días, todos los programas que venimos haciendo se repiten en Radio Pista Urbana, que es una radio online. Y bueno, y gracias por supuesto a nuestra casa madre, que es Radio Caput, al operador de nuestro programa, que es Lucas Loza, que gentilmente ahí maneja los botones. Y Hugo, ¿qué te parece si nos encontramos? ¿Cuándo? La semana que viene, a esta hora, en el medio por donde nos escuchen o nos vean, ahí vamos a estar. Hasta la semana próxima. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos